Bienvenidos a una nueva video reacción del canal Shagan. El título dice La legendaria vuelta de Ben 10. Y sí, es verdad. El cómic, por lo que tengo entendido, lo rompí en ventas, ¿no? Lamentablemente no salió en Latinoamérica. Pero bueno, esperemos que en un futuro salga, ¿no? Esta es la miniatura. Aquí está Fuego, ven. Y Zomboso del cuarto o quinto de volumen del nuevo cómic. Bueno, vamos a ver. Hace unos días salió un nuevo cómic oficial de Ben 10 publicado por Dynamite Entertainment que no solo revive la franquicia, sino que además lo hizo con un enfoque mucho más serio, oscuro y hasta un poco raro de lo que estábamos acostumbrados. Y aunque hay opiniones divididas, en general la reacción es positiva. Un Ben 10 más maduro, Me gusta más peligroso, con una estética que recuerda más a los cómics modernos y al clásico cartoon de Cartoon Network. Es por eso que en el video de hoy quiero analizar lo que fue Por cierto, Wolverine se ve el brutal. capítulo de Ben 10 2026 y el futuro de este cómic. Un regreso inesperado. Para empezar, hay que decir que si alguien decía que hace algunos años Ben 10 iba a volver con un cómic mucho más oscuro, serio Zomboso se ve increíble. y hasta medio perturbador, Da nadie lo había miedo. creído, porque la realidad es que durante mucho tiempo Ben 10 estuvo en una situación rarísima, y es algo curioso considerando que estamos hablando de una de las propiedades más importantes que tuvo Cartoon Network en toda su historia, porque tenemos que recordar algo, Ben 10 no simplemente era otro dibujo popular. Durante finales de los 2000, No. Ben 10 marcó una generación como pocas series. hasta los inicios del 2010, Ben 10 era literalmente una de las caras principales del canal. Tenía juguetes, Literal. videojuegos, películas especiales, merchandising por todos lados y una comunidad gigantesca en todo el mundo. Y lo más importante, la serie había logrado algo que muy pocas franquicias infantiles consiguieron: A crecer ver. con su audiencia. La serie Sí, original sí. tenía un tono relativamente Bueno, ¿cuántas series hicieron eso? La de Hora de Aventura, Un Show Más y El Increíble Mundo de Gumball. ¿Solo esas? simple y aventurero, pero después llegó fuerza alienígena, supremacía alienígena, e Sí. hicieron que el universo se volviera más serio, más grande y ambicioso. Ben fue creciendo, las amenazas eran más peligrosas y la historia empezaba a tomarse más en serio a sí misma. Y justamente por eso mucha gente que creció viendo Ben 10 terminó conectando muchísimo con la franquicia, porque no sentían que era una serie que los trataba como Por cierto, me gusta el detalle de que la camisa de Ben 10.000 sea lo contrario, ¿no? A la camisa del Ben original. niños todo el tiempo. Pero claro, después de Omniverse vino uno de los momentos más divisivos de toda la historia de la franquicia, el reboot de 2016. Y acá El reboot, por lo que tengo entendido, al menos de cara al público, la gente que no lo vio la odia. Yo no. Yo no lo he visto para... No sé, para que algo no me guste, primero tengo que verlo. A mi parecer, ¿no? Y la gente que lo vio al menos puede destacar cosas positivas, ¿no? A mí no me dieron ganas de ver el reboot después de ver Omniverse, pero actualmente me entra un poco de ganas, ¿no? Me están dando ganas de ver el reboot. A ver qué onda, qué hicieron. hay que ser justo, el reboot no fue necesariamente un fracaso absoluto. Para el público infantil No, probablemente funcionó mejor de lo que muchos quieren admitir. El problema es que para gran parte de la es que también hay que ser objetivos, ¿no? O sea, es una serie para niños en un canal de niños. comunidad vieja, el reboot representó exactamente lo contrario de lo que querían para Ben 10. Un estilo mucho más caricaturesco, humor más exagerado, diseño Lo que no me gusta es el diseño de Ben. No sé, lo siento un poco raro. Hasta en eso el diseño de Gwen me gusta. El de Ben no sé, se siente raro. simple y una sensación Yo general lo de siento que la raro. franquicia había perdido esa evolución más madura que había construido durante años, y en ese momento empezó a parecer algo muy extraño alrededor de Ben 10. La franquicia seguía existiendo, pero al mismo tiempo parecía completamente desaparecida de la conversación. Ya no era ese fenómeno enorme del que todos hablaban. Mira, también me da curiosidad ver este especial, ¿no? De Alien X, creo. Me da curiosidad de No ver. tenía el mismo impacto cultural. Poco a poco empezó a sentirse como una franquicia que estaba simplemente sobreviviendo gracias a la nostalgia, mientras otras series viejas encontraban nuevas formas de reinventarse o volver Ese es Kevin, ¿no? Me gusta el diseño. a explotar. Ben 10 parecía atrapado en una especie de limbo donde nadie sabía realmente qué hacer con la marca. Y honestamente mucha gente ya había asumido que Warner simplemente iba a dejar la franquicia descansando durante años. Por eso el anuncio del nuevo cómic tomó a tanta gente por sorpresa, porque de la nada aparece Dynamite Entertainment anunciando una nueva serie de Ben 10, pero no una continuación directa.
no un spin-off ni tampoco una adaptación No, infantilizada. Lo que presentaron fue prácticamente una reinterpretación completa de la franquicia, sí, es una otra versión cosa. más seria, más agresiva y mucho más cercana a los cómics de superhéroes. Lo primero que sorprendió es ver quiénes estaban involucrados. Ay, El no, proyecto trae de vuelta a Man of Action, creadores originales de Ben 10, y eso automáticamente cambia qué buena foto. muchísimo la percepción de los fans, porque ya no parecía simplemente otro intento corporativo random de explotar nostalgia. Daba la sensación de que realmente había una intención de reconstruir la franquicia desde una visión más clara. Después empezaron a salir las primeras imágenes y ahí todo explotó, porque esto no se veía como el Ben 10 Sí, se esperaba. Los aliens tenían diseños mucho más extraños y monstruosos. Algunas me transformaciones gusta. parecían directamente sacadas de cómic de horror. El ambiente era mucho más pesado y el propio Ben se veía vulnerable y perseguido que nunca. Hasta una de las cosas que más llamó la atención es que el ejército empieza a perseguirlo desde bastante temprano, algo que inmediatamente cambia la dinámica clásica de aventura divertida por una sensación de peligro. Y claro, eso genera otra reacción. Por un lado, estaban quienes decían que es exactamente lo que Ben 10 necesitaba porque sentían que la franquicia finalmente estaba creciendo con la audiencia que la hizo popular, pero por otro lado también había críticas. No sé si es lo que la gente necesitaba, pero sí es algo bastante, no sé, bastante curioso, ¿no? Para poner a Ben 10 en el mapa otra vez. Y sí, por lo que tengo entendido, el creador, o al menos uno de los creadores, está intentando crear una película live action y una nueva serie, ¿no? Algunos sienten De que está Ben 10, intentando dar a la obviamente. franquicia algo muy actual, que Ben 10 nunca necesitó convertirse en algo oscuro para funcionar, y otros directamente tienen miedo de que estén intentando copiar esta tendencia moderna de hacer todo, entre comillas, más serio solo para atraer a los adultos nostálgicos. Y la realidad es que ambas posturas tienen sentido, porque este nuevo Ben 10 realmente se siente como una apuesta arriesgada. No parece un proyecto diseñado simplemente para vender juguetes o mantener viva la marca de forma segura. Da la sensación de que están intentando reinventar completamente cómo se percibe la franquicia. Y eso justamente Me gusta este, es como el brazalete de Ben 10.000. es lo que volvió todo esto tan interesante. Porque independientemente de que si el cómic termina siendo increíble o no, por primera vez en años la gente volvió a hablar seriamente de Ben 10. Y solo eso ya es algo que la franquicia no conseguía hace muchísimo tiempo. Bueno, también se habló con la colaboración de Fortnite, ¿no? También eso, está funcionando. Pero la razón principal por la cual este nuevo Ben 10 está generando una reacción tan positiva es simple. Mucha gente sentía que la franquicia llevaba mucho tiempo sin evolucionar. Porque una cosa es que una serie siga existiendo y otra muy diferente es que siga siendo relevante. Y eso es justamente lo que le empezó a pasar a Ben 10 después del reboot. La franquicia todavía tenía fans, seguía vendiendo y seguía siendo reconocida mundialmente, pero ya no daba la sensación de ser una marca importante dentro de la conversación de animación moderna. Y eso es fuerte considerando lo gigantesco que fue Ben 10 en su mejor momento. Porque si algo tenía esta franquicia, era una comunidad extremadamente apasionada. Muchos crecieron con Ben, y no hablo de solo verlo cuando eran niños, sino acompañar la evolución completa de la serie. Claro. Como pasó de ser un chico inmaduro en un viaje con su abuelo y su prima a convertirse en alguien muchísimo más serio en fuerza alienígena, supremacía alienígena y en omniverso. Oh, esta escena es épica. Por eso, Este es cuando en la segunda parte de la Guerra del Tiempo de Ion y Vilgax contra los Vens del multiverso. Me el gusta. reboot de 2016 generó tanto rechazo dentro de una parte de la comunidad, porque para muchos se sintió como si la franquicia hubiera dado un paso hacia atrás, como si después de años construyendo un universo más complejo. O sea, yo entiendo que no te pueda gustar, pero yo creo que puede convivir. Yo sí creo que puede coexistir más bien el reboot con la línea Prime. Y una historia que crecía. Porque es otra historia, otra cosa. No tiene casi tanto que ver con la línea Prime. Junto a la audiencia, todo volviera a ser algo mucho más infantil y simplificado, y eso dejó una especie de vacío, porque muchos seguían queriendo a Ben 10, seguían teniendo nostalgia por la franquicia, seguían Por cierto, el diseño de Asmund está mejor en Fuerza Alienígena y Supremacía. viendo clips, hablando de los aliens, haciendo teorías, pero ya no Este es el secreto de la Omnitrix, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo del por qué no hicieron películas tipo así animadas en 2D. En 2D de Fuerza, Supremacía y Omniverse. Eso me parece muy raro. no sentían emoción por el futuro de la serie. Y creo que justamente por eso este nuevo cómic explotó tan rápido, porque por primera vez en mucho tiempo apareció un proyecto que da la sensación de entender realmente por qué la gente amaba a Ben 10. Y acá no se trata de simplemente hacerlo oscuro,
Porque es verdad que hay una obsesión rarísima con creer que volver a algo más serio automáticamente lo vuelve mejor. Y claramente ese no siempre es el caso. No. Pero sí lo que hizo bien este cómic es entender algo importante. El público original de Ben 10 ya creció. La mayoría de personas que hicieron Sí. gigantes esta franquicia hoy tienen Salió Ben 10 en 2005. Yo tengo 20 años, yo nací en 2005. 20, 25 o hasta 30 años. Y aunque Sí. obviamente siguen existiendo niños que pueden descubrir la serie, el núcleo Sí. más apasionado de la comunidad viene justamente de esa generación que Niños que seguramente vieron el reboot, ¿no? Y les gustó. creció viendo esa alienígena, supremacía alienígena o universo. Pues está bien. Entonces, cuando este proyecto muestra un Ben más vulnerable, un ambiente más pesado, aliens más monstruosos y situaciones más peligrosas, mucha gente sintió algo como que sí parece una evolución. También el regreso de Man of Action es un factor enorme, porque hoy en día el público está mucho más atento a quién crea las cosas. Antes tal vez muchos veían un reboot y listo, pero ahora muchos investigan productores, escritores, estudios y directores constantemente. Y cuando se anunció que los creadores originales estaban involucrados otra vez, automáticamente apareció una sensación de legitimidad alrededor del proyecto. Todos pensaron que tal vez esto simplemente no es otro intento de explotar nostalgia. Y eso ayudó muchísimo a que la comunidad le diera una oportunidad. Sí, Después puede está ser. el tema visual, que honestamente fue lo que más se viralizó, porque apenas empezaron a salir imágenes, en internet se llenó de comparaciones, y acá empezó una discusión, porque algunos amaron el enfoque más grotesco y monstruoso de los aliens, pero A mí me al gusta. mismo tiempo otros decían que esto no se parece a Ben 10, pero esta división probablemente ayudó todavía más al éxito inicial del proyecto, porque hoy internet funciona mucho más alrededor de la discusión. A veces algo no necesita que todos lo amen, Sí. necesita que se hable de eso. Y eso fue exactamente lo que pasó acá. Se empezó a debatir diseños, tonos, comparación con otras versiones y teorías hacia dónde va la historia. Y de repente Ben 10 volvió a estar en tendencia, algo que no pasaba hace años. Y teorías Ah, no me había dado cuenta de las marcas de 4 brazos. Como esas cicatrices. No me había dado cuenta de eso. hacia dónde va la historia. Y de repente Ben 10 volvió a estar en tendencia, algo que no pasaba hace años. También ayudó muchísimo el estado actual de la industria, porque hoy estamos viendo un montón de franquicias clásicas intentando volver con un enfoque más maduro. Marvel tiene líneas tipo Ultimate, DC está haciendo los Absolute Comics. Hasta series animadas actuales están apostando por estilos más cinematográficos o narrativas más pesadas. Entonces, este nuevo Ben 10 no se siente como algo salido de otro tiempo. No. Se siente como una franquicia intentando adaptarse a cómo funciona hoy el entretenimiento moderno. Sinceramente, Sí. creo que eso sorprendió bastante, porque muy pocos esperaban que Warner realmente permitiera una nueva versión tan distinta de Ben 10, más después del último enfoque tan familiar y tan seguro del reboot. Y aunque obviamente que todavía hay mucha gente que confía en el proyecto, creo que la reacción positiva inicial viene de eso. Da la sensación de que por fin alguien está intentando hacer algo nuevo con la franquicia. No reciclar, sino realmente preguntarse cómo se vería Ben 10 si naciera hoy. Nueva serie animada. Y por último, la gran pregunta es si todo esto puede terminar reviviendo a Ben 10 como Sí. franquicia grande otra vez. Porque una cosa es generar expectativa durante semanas y otra muy distinta es volver a convertirse en una de las más Oh, qué lindo. Yo tenía un juguete de fuego. No, creo que no era este porque las llamas al menos, esta parte de fuego, fuego, era más translúcido. Pero era similar. También tenía un juguete de XLR8, pero no tenía la cola. De bestia no, de diamante no, de fantasmático no, cuadrado no. Yo tenía también, este es igualito, ¿no? A un juguete que tenía de insectoide. De acuático, ¿no? Y de ultra T, no. A mí siempre me hubiese gustado de niño tener un juguete de ultra T. Me gusta su diseño. marcas más fuertes de la animación occidental. Y acá hay que separar el cariño que se le tiene a Ben 10 con la realidad actual de la industria. Porque sí, en internet se ama hablar de nostalgia. Cada vez que aparece algo relacionado con Ben 10, los comentarios son de que fue la mejor serie de Cartoon Network estaba adelante. Es que sí. A su época, pero Sí, el sí, problema es que la nostalgia no siempre significa éxito real. Y eso es algo que muchas franquicias descubrieron de la peor forma posible. Porque hoy el entretenimiento funciona completamente distinto a cómo funcionaba cuando Ben 10 estaba en su mejor momento. Antes las series dependían muchísimo de la televisión tradicional. Cartoon Network era el número, el cable dominaba y una franquicia podía mantenerse viva simplemente porque los niños crecían viéndola todos los días después de la escuela. Pero ahora todo está fragmentado.
TikTok, YouTube, streaming, videojuegos, anime, redes sociales, hoy competir por atención es más difícil. Y además, las nuevas generaciones ya no crecieron necesariamente con Ben 10, como sí pasó con la gente que hoy tiene 20 o 30 años. Bueno, pudieron crecer con el reboot. Para muchísimos niños actuales, Ben 10 probablemente es solo esa serie vieja. Y justamente por eso el nuevo cómic tiene una misión bastante complicada, porque no solamente tiene que convencer a los fanáticos viejos, sino también tiene que demostrar que la franquicia todavía tiene potencial para Es que sí tiene mucho potencial Ben 10. Muchísimo potencial. existir en el mercado moderno. Ahora, dicho eso, creo que hay varias razones por las Casi tanto potencial como el de Star Wars, así, sin más. Tiene un universo gigantesco. que este proyecto podría terminar siendo mucho más importante de lo que parece. La primera es algo muy simple. Ben 10 sigue siendo una marca extremadamente reconocible. Sí. Y eso vale muchísimo, porque aunque la franquicia haya perdido relevancia en comparación. Es que tiene identidad Ben 10. Porque no sé si le muestras un personaje a una persona o la chamarra de Fuerza Alienígena, van a decirte que mires Ben 10. O no sé, un alienígena X. Le muestras a Cuatro Brazos, por ejemplo, de la serie clásica, y van a decir, mires de Ben 10. A su pico máximo, Y más en Latinoamérica, ¿no? Que tanta gente lo ama. el nombre de Ben 10 todavía tiene un peso enorme dentro de la cultura del internet y dentro de toda generación que creció con Cartoon Network. Sí. Y eso se nota cada vez que aparece cualquier noticia relacionada con la saga. Basta con mostrar el Omnitrix para que millones de personas Mira, este logo... perdón, este logo también es reconocible. Este logo creo que era de unión entre especies. automáticamente sepan de qué se está Paz. hablando. Y Warner claramente sabe eso, porque si algo estamos viendo muchísimo últimamente en la industria es que las compañías están obsesionadas con revivir franquicias viejas, no solo porque la nostalgia vende, sino porque crear una nueva IP desde cero es mucho más arriesgado. Entonces, Sí. cuando se tiene una franquicia como Ben 10, con reconocimiento mundial, videojuegos, merchandising, personajes y una base gigantesca de fanáticos, obviamente se va a Sí. intentar reutilizarla tarde o temprano. El problema es encontrar cómo hacerlo. Y creo que justamente este cómic parece un experimento para probar eso, porque se siente como una especie de test, como si Warner estuviera viendo qué pasa ¿Qué es esto? No le encuentro la forma a esto. si le da a Ben 10 un enfoque más moderno y más cercano al público que creció con la serie original. Y sinceramente, viendo la reacción inicial, parece que el interés sí existe. Te volvieron a hacer teorías, Sí. a discutir, a debatir diseños y a hablar del futuro de la franquicia. Y eso ya es muchísimo más movimiento del que Ben 10 venía teniendo hace años. Pero ahora, ¿esto significa automáticamente que vamos a tener una nueva serie animada enorme? Eso va para otro video, pero ya para adelantarle, no necesariamente. Porque también hay que entender algo importante. Un cómic exitoso y una serie exitosa son cosas completamente distintas. Más hoy en día, donde los cómics ya no venden las cantidades absurdas que vendían hace décadas. Hasta cómics populares funcionan más como herramientas para mantener viva una IP o medir interés del público que como productos gigantes por sí solos. Pero justamente... Pero la industria del cómic siempre se mantuvo como de nicho. No como la televisión, que ese ya era full mainstream. Pero yo al menos lo veo como que los cómics eran siempre de nicho. Y hubo un boom, ¿no? Pero se sigue manteniendo así de nicho. Ahí está lo interesante, porque si este cómic sigue generando conversación, buenas ventas y recepción positiva, perfectamente podría terminar funcionando como una prueba de mercado para futuros proyectos más grandes. Y sinceramente no sería raro. Buenas ventas sí está teniendo. Ya vimos muchísimas franquicias usar cómics para experimentar ideas antes de llevarla a animación o live action. Además, Warner últimamente está intentando explotar muchísimo el contenido nostálgico. Entonces, no sería sorpresa para nada que estén observando cuidadosamente cómo responde la comunidad a este nuevo enfoque, más porque Ben 10 tiene algo que muchísimas franquicias matarían por tener, un concepto extremadamente adaptable, porque el Omnitrix básicamente te permite reinventar la serie constantemente. Se pueden hacer historias más infantiles, más oscuras, ciencia ficción, acción, horror, multiverso, prácticamente cualquier Bueno, ciencia ficción va a haber en toda parte, ¿no? cosa. Y creo que este nuevo cómic justamente intenta Fantasía. que Ben 10 no tiene por qué quedarse atrapado eternamente en la misma fórmula que funcionaba hace 15 años. Claro. Obviamente que también existe la posibilidad de que todo esto quede simplemente como un proyecto curioso y listo, porque Internet es extremadamente impulsivo. Hoy algo puede ser viral, pero al mismo No creo. mes puedo olvidar. Y honestamente todavía es demasiado pronto para saber si este nuevo Ben 10 realmente tiene futuro o simplemente está aprovechando el factor sorpresa. Pero si este fuera el caso, igual el proyecto ya logró algo importante. Demostró que la gente todavía quiere ver a Ben 10. Sí. Eso probablemente sea lo más valioso de todo.
porque Claro. durante años daba la sensación de que la franquicia estaba completamente dormida, como si hubiera quedado atrapada en una especie de nostalgia pasiva donde la gente recordaba la serie con cariño, pero ya no esperaba nada nuevo realmente importante. ¿Hace cuánto terminó el reboot? Eso no sé. ¿5 o 6 años puede ser? Sí, no. No hubo algo de Ben 10 entre el reboot a Dynamite, a los cómics, a los nuevos cómics. Y este cómic rompió con eso, volvió a despertar la curiosidad, volvió a hacer que la gente discuta sobre el futuro de Ben 10. Y a veces así es exactamente como empiezan los regresos grandes de una franquicia. Sí. Y al final eso es lo más interesante de todo este nuevo Ben 10. Más allá de si el cómic termina siendo increíble o no, la realidad es que logró algo que la franquicia no conseguía hace muchísimo tiempo. Volver a generar emoción real alrededor de Ben 10, porque durante años la saga parecía atrapada únicamente en la nostalgia. La gente seguía recordando lo grande que fue, pero ya casi nadie esperaba un regreso. Y este cómic cambió eso. De repente volvieron las teorías, las discusiones, el debate y hasta la idea de una nueva serie. Y creo que eso demuestra algo muy importante, que Ben 10 todavía tiene muchísimo potencial. Sí. Exactamente eso. Me gustó el video, me gustó. Muy analítico, es un poco más de trayectoria, ¿no? Hablando de la trayectoria de Ben 10. Me gusta. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver y adiós.